La madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025 quedará grabada en la memoria de los habitantes de la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara, Jalisco, como una de las más violentas y aterradoras que hayan vivido. Poco después de las 2:30 de la mañana, un convoy militar que realizaba un patrullaje de rutina por la avenida Lázaro Cárdenas fue emboscado por un comando armado perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación. La rafagueada duró al menos 12 minutos ininterrumpidos, tiempo en el que las detonaciones de armas de alto calibre resonaron por todo el sector residencial, obligando a cientos de familias a tirarse al piso de sus propias casas, mientras las balas atravesaban ventanas, muros y portones. Antes de continuar con los detalles de esta brutal confrontación, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Ahora sí, volvamos a lo que ocurrió esa noche en Guadalajara. El convoy estaba compuesto por 3 vehículos tipo Sandcat, blindados del ejército mexicano, pertenecientes a la 505ª Zona Militar, con sede en la capital jalisciense. Transportaban a un total de 18 elementos, entre oficiales y tropa, todos equipados con armamento reglamentario, fusiles G-36, algunos AR-15 y un lanzagranadas MGL de 40 milímetros que iba montado en la torreta del vehículo de vanguardia. Según el parte oficial filtrado horas después del ataque, la misión consistía en recorrer puntos estratégicos de la zona metropolitana, donde se habían reportado movimientos sospechosos de células criminales en las últimas semanas. No esperaban ningún tipo de confrontación directa esa noche, pero el CJNG tenía otros planes. El ataque comenzó cuando el convoy pasaba frente al cruce con la calle Rubén Darío, a la altura de una gasolinera que ya había cerrado. Desde una camioneta Toyota Hilux negra sin placas, estacionada sobre la lateral de la avenida, comenzaron las primeras ráfagas. Testigos que alcanzaron a grabar fragmentos desde sus ventanas dijeron que eran al menos 5 hombres disparando desde esa primera unidad, utilizando rifles AK-47 y fusiles Barrett calibre 50. Las balas impactaron de inmediato contra el blindaje del primer Sandcat, produciendo un estruendo metálico que hizo vibrar las casas cercanas. Los militares respondieron al fuego casi de forma inmediata, pero en ese momento aparecieron otras 2 camionetas, una Ram blanca y otra Chevrolet Silverado gris, ambas con hombres armados asomados por las ventanas traseras. La emboscada había sido planeada. El convoy quedó atrapado en un triángulo de fuego. Desde 3 posiciones distintas, los sicarios del CJNG comenzaron a disparar de manera coordinada, buscando inmovilizar los vehículos militares y obligar a los soldados a descender para pelear cuerpo a cuerpo. Pero los militares no cayeron en la trampa. El comandante de la unidad, un capitán de infantería cuyo nombre no ha sido revelado por razones de seguridad, ordenó mantener la formación y avanzar a toda velocidad hacia el norte, intentando romper el cerco. Las torretas de los Sandcat abrieron fuego sostenido mientras los vehículos aceleraban, dejando atrás un rastro de casquillos que después las autoridades contabilizarían en más de 450. Pero el comando criminal no se rindió. Las 3 camionetas del CJNG comenzaron una persecución a alta velocidad por la avenida Lázaro Cárdenas, disparando sin parar. En varios tramos, las balas alcanzaron autos particulares que circulaban en ese momento, a pesar de la hora. Un Nissan Versa blanco que venía en sentido contrario recibió varios impactos en el parabrisas. El conductor,
Un hombre de 34 años identificado como Jorge Alberto Ramírez, trabajador de una fábrica de plásticos que regresaba de su turno nocturno, resultó herido en el hombro derecho. Perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste de luz. Vecinos que salieron a auxiliarlo dijeron que gritaba de dolor mientras intentaba arrastrarse fuera del auto. Una ambulancia lo recogió media hora después, cuando la zona ya estaba acordonada. Más adelante, a la altura del Boulevard Marcelino García Barragán, el convoy militar giró bruscamente hacia el este, intentando despistar a los atacantes. Pero los sicarios conocían perfectamente las calles. Uno de los vehículos del CJNG, la Ram Blanca, tomó un atajo por una calle residencial paralela y logró interceptar nuevamente al convoy en la glorieta de la colonia Jardines de la Paz. Ahí se produjo el momento más crítico del enfrentamiento. Los sicarios lanzaron al menos 2 granadas de fragmentación que explotaron a pocos metros del último Sandcat. Una de las explosiones reventó las llantas traseras del vehículo y dañó parte del sistema de dirección. Los militares dentro de esa unidad quedaron parcialmente inmovilizados, pero siguieron disparando desde las ventanillas blindadas. Fue entonces cuando llegaron refuerzos. 2 patrullas de la policía estatal que patrullaban la zona de Tlaquepaque escucharon los reportes por radio y se desplazaron a toda velocidad hacia el lugar. Al mismo tiempo, desde la base militar en Zapopan, salieron otros 2 convoyes con órdenes de brindar apoyo inmediato. El sonido de las sirenas y las luces rojas y azules comenzaron a inundar las calles. Los sicarios, al darse cuenta de que estaban siendo rodeados, decidieron replegarse. Las 3 camionetas se separaron, cada una tomando rutas distintas. La Hilux negra se dirigió hacia el sur, por rumbos de Tlajomulco. La Silverado gris enfiló hacia el poniente en dirección a Zapopan, y la Ram blanca intentó esconderse en calles estrechas de la colonia Santa Cecilia, pero fue seguida de cerca por una de las patrullas estatales. Esa persecución terminó en tragedia. A las 3:07 de la madrugada, en la calle Francisco I Madero esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, la Ram blanca perdió el control al tomar una curva cerrada a exceso de velocidad. Se estrelló de frente contra una casa de 2 pisos. 3 de los sicarios que iban dentro murieron en el acto. Sus cuerpos quedaron prensados entre el metal retorcido y el concreto del muro. 2 más lograron salir arrastrándose entre los escombros, pero fueron detenidos de inmediato por los policías estatales. Estaban heridos, sangrando de la cabeza y las piernas, pero conscientes. En el interior de la camioneta los agentes encontraron 6 rifles AK-47, 2 Barrett calibre .50, 8 cargadores abastecidos, 3 chalecos tácticos con las siglas CJNG bordadas en verde fosforescente, 2 radios de banda ancha y una bolsa de lona con granadas de fragmentación sin detonar. Mientras tanto, en el lugar de la emboscada original, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, comenzaba a llegar el personal de la Fiscalía General del Estado. Peritos criminales acordonaron un perímetro de casi 8 cuadras a la redonda. Colocaron decenas de conos amarillos, marcando cada casquillo percutido que encontraban en el pavimento. También documentaron los impactos de bala en fachadas de casas, negocios cerrados, árboles y postes. En total, contabilizaron más de 230 impactos visibles solo en esa zona. Varios vehículos particulares quedaron acribillados. Una camioneta Chevrolet Suburban gris, estacionada frente a una tortillería, tenía 17 impactos en la carrocería. Un taxi Nissan Tsuru amarillo había perdido los 2 vidrios laterales y el espejo retrovisor, y una motocicleta itálica tirada en la banqueta estaba completamente destrozada por las balas. Los testimonios de los vecinos comenzaron a fluir rápidamente en redes sociales y con los periodistas que llegaron al lugar.
Mariana Ortega, de 41 años, madre de 3 hijos y residente de la calle Rubén Darío, contó entre lágrimas lo que vivió. Estábamos durmiendo cuando empezaron los disparos. Yo pensé que eran cohetes, pero mi esposo me gritó que nos tiráramos al piso. Los niños estaban llorando, aterrados. Las balas pegaban en la pared de nuestra recámara. Escuchábamos cómo reventaban los vidrios de las casas de enfrente. Fue horrible. Nunca habíamos vivido algo así. Sentí que nos iban a matar a todos. Otro vecino, Ramón Castillo, de 58 años, dueño de una miscelánea en la esquina de Lázaro Cárdenas y Marcelino García Barragán, describió la escena desde su perspectiva. Yo alcancé a ver cuando pasaron los camiones del ejército. Iban rápido, disparando hacia atrás. Detrás venían las camionetas de los sicarios, también disparando. Parecía una película de acción, pero era real. Me tiré detrás del mostrador de mi tienda porque las balas empezaron a romper los vidrios. Cuando todo terminó, salí y vi sangre en la calle. Casquillos por todos lados, carros destrozados. Esto ya no es vida. Vivimos con miedo. Una joven universitaria de 22 años, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, logró grabar un fragmento del tiroteo desde la ventana de su departamento. En el video, que circuló ampliamente en redes sociales antes de ser eliminado por las autoridades, se escuchan claramente las ráfagas prolongadas, los gritos de algunas personas en la calle y el sonido metálico de las balas impactando contra superficies duras. La joven declaró: «Nunca voy a olvidar ese ruido. Era como si estuvieran destrozando todo a nuestro alrededor. Mi compañera de cuarto se puso a rezar. Yo solo quería que parara. Cuando dejaron de disparar, el silencio fue peor, porque no sabíamos si iban a regresar». El operativo de búsqueda y rastreo se extendió por toda la zona metropolitana de Guadalajara durante las horas siguientes. Helicópteros militares sobrevolaron las colonias de Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Retenes sorpresivos fueron instalados en puntos clave de las principales avenidas. Las autoridades confirmaron que los 2 sicarios detenidos en el choque de la RAM Blanca estaban siendo interrogados en instalaciones de la Fiscalía. Según fuentes extraoficiales, ambos admitieron pertenecer a una célula operativa del CJNG que responde directamente a un lugarteniente conocido como El Chore, encargado de la Plaza de Guadalajara y responsable de coordinar ataques contra fuerzas federales y estatales en la región. Para las 8:00 de la mañana del lunes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco ofreció una conferencia de prensa desde las oficinas centrales en Guadalajara. Con rostro serio y voz firme, confirmó los hechos. En la madrugada de hoy se registró un cobarde ataque contra un convoy del ejército mexicano en la zona de Lomas de Polanco. Gracias a la rápida respuesta de nuestras fuerzas, se logró repeler la agresión. Lamentamos informar que 3 civiles resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. También lamentamos el fallecimiento de 3 presuntos agresores en un accidente vehicular durante su huida. 2 más fueron detenidos y están siendo procesados. Continuaremos con las labores de inteligencia para desarticular esta célula criminal. Sin embargo, lo que el funcionario no mencionó en su declaración oficial fue algo que varios medios locales ya estaban investigando. Este ataque no fue un hecho aislado. Apenas 3 días antes, el sábado 6 de diciembre, un grupo armado había intentado emboscar una patrulla de la Guardia Nacional en la carretera a Chapala, en las afueras de Guadalajara. En esa ocasión, los agresores huyeron antes de que pudiera desarrollarse un enfrentamiento mayor, pero dejaron mensajes escritos en una manta colgada en un puente peatonal. El mensaje, dirigido a las autoridades federales y estatales, era una advertencia clara. Esto es Jalisco. Aquí manda el CJNG.
No se metan con nuestra gente o habrá más respuestas. Ese mensaje había sido retirado rápidamente por elementos de la policía municipal, pero varios transeúntes alcanzaron a fotografiarlo y compartirlo en redes sociales. Los analistas de seguridad comenzaron a conectar los puntos. El CJNG, después de varios meses de enfrentamientos internos entre distintas facciones, parecía estar reagrupándose y tomando una postura más agresiva contra las fuerzas del orden. Algunos expertos consultados por medios locales sugirieron que esta nueva ola de violencia podría estar relacionada con la captura reciente de varios operadores financieros del cártel en la Ciudad de México, lo que habría debilitado temporalmente su capacidad de soborno y negociación con autoridades corruptas, forzándolos a recurrir a la confrontación directa. En las colonias afectadas por la balacera, el ambiente durante todo el día del lunes fue de tensión absoluta. Muchas familias decidieron no enviar a sus hijos a la escuela. Las calles lucían vacías, con comercios cerrados y personas caminando rápidamente, mirando hacia todos lados con desconfianza. En redes sociales, los hashtags de Guadalajara violenta y no más balaceras comenzaron a posicionarse entre los temas más comentados a nivel nacional. Usuarios compartían fotografías de los daños en sus viviendas, ventanas rotas, agujeros de bala en paredes, vehículos destrozados. Otros publicaban videos de sus hijos llorando, asustados, incapaces de dormir después de lo ocurrido. Una señora de 67 años, Guadalupe Torres, fue entrevistada por un noticiero local mientras barría los vidrios rotos frente a su casa en la calle Lázaro Cárdenas. Con la voz quebrada por la indignación declaró: «Nosotros pagamos impuestos, cumplimos con la ley. ¿Y qué recibimos a cambio? Balas, miedo, inseguridad. Mi esposo tiene presión alta y anoche casi le da un infarto del susto. Mi nieta de 6 años no quiere quedarse sola en su cuarto porque dice que van a regresar los hombres malos. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Cuántas personas más tienen que morir para que hagan algo de verdad?». Mientras tanto, en el Hospital Civil de Guadalajara, Jorge Alberto Ramírez, el conductor del Nissan Versa, que fue alcanzado por las balas, estaba siendo atendido en el área de cirugía. Los médicos le extrajeron 2 proyectiles alojados en su hombro derecho y otro fragmento que había penetrado superficialmente en su costado. Su esposa, Claudia Hernández, esperaba afuera de la sala de operaciones junto con sus 2 hijos pequeños. Entre sollozos, contó a los reporteros: «Él solo iba de regreso a casa. No estaba haciendo nada malo. Solo trabajando para darnos de comer, y ahora está ahí dentro, luchando por su vida, por culpa de esos criminales. ¿Quién nos va a devolver la tranquilidad? ¿Quién nos va a pagar los gastos del hospital?». La pregunta de Claudia resonaba en toda la sociedad jalisciense. ¿Quién se hace responsable cuando los ciudadanos comunes quedan atrapados en medio de una guerra entre criminales y autoridades? Organizaciones civiles de derechos humanos emitieron comunicados exigiendo apoyo psicológico y económico para las familias afectadas. También demandaron una investigación profunda sobre cómo fue posible que un comando armado lograra emboscar a un convoy militar en plena zona urbana sin que hubiera ningún tipo de inteligencia previa que lo previniera. Las horas siguientes revelaron más información sobre la identidad de los 3 sicarios fallecidos en el choque de la RAM Blanca. Según reportes de la Fiscalía, 2 de ellos tenían antecedentes penales por delitos relacionados con narcotráfico y portación ilegal de armas. Uno había sido detenido en 2022 en Michoacán durante un operativo conjunto, pero fue liberado meses después por falta de pruebas contundentes en su contra, un patrón que se repite constantemente en el sistema judicial mexicano. El tercero, un joven de apenas 21 años, originario de Tonalá, no tenía antecedentes, lo que sugiere que había sido reclutado recientemente por el cártel.
En las redes sociales del CJNG, conocidas por operar a través de cuentas encubiertas en Telegram y otras plataformas encriptadas, comenzaron a circular mensajes amenazantes dirigidos a las autoridades. Uno de los textos, escrito en un lenguaje directo y agresivo, decía: «Esto fue solo una advertencia. Sabemos dónde están sus familias. Sabemos dónde viven. Si siguen chingando, la próxima vez no vas a haber sobrevivientes. Jalisco tiene dueño y no vamos a soltar la plaza». Estos mensajes fueron reportados a las autoridades federales, quienes iniciaron rastreos digitales para identificar las cuentas involucradas, aunque históricamente estos esfuerzos han tenido poco éxito debido a las sofisticadas técnicas de encriptación que utilizan los cárteles. El martes 9 de diciembre por la mañana, apenas horas después de la balacera, el gobierno federal emitió un comunicado oficial a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el documento, que fue leído por un vocero en conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México, se detalló que todos los elementos del convoy militar habían resultado ilesos gracias al blindaje de los vehículos y a su entrenamiento táctico. Se confirmó que los soldados habían actuado conforme a los protocolos establecidos, priorizando la protección de civiles y evitando bajas innecesarias. También se anunció que se reforzaría la presencia militar en Jalisco, con el despliegue de al menos 500 efectivos adicionales en las próximas semanas. Pero para los habitantes de Guadalajara, estas promesas sonaban huecas. Ya habían escuchado lo mismo, después de otras balaceras, después de otros ataques, después de otras tragedias. La desconfianza hacia las autoridades era profunda y generalizada. En las conversaciones cotidianas de las calles, mercados y transporte público, la gente expresaba su frustración. Dicen que van a mandar más soldados, pero ¿de qué sirve si los siguen atacando? Dicen que van a combatir al crimen, pero ¿por qué cada vez hay más violencia? Ya no sabemos en quién confiar. Esa sensación de desamparo se intensificó cuando, el mismo martes por la tarde, se reportó otro incidente violento en la zona de Tlaquepaque, a pocos kilómetros del lugar de la balacera original. Un vehículo incendiado apareció en medio de una avenida principal, bloqueando el tráfico. Dentro del auto, completamente calcinado, se encontraron los restos de 2 cuerpos que aún no habían sido identificados. Junto al vehículo, los atacantes dejaron una cartulina con un mensaje manuscrito. «Esto les pasa a los que se pasan de listos. Atentamente, CJNG». Las autoridades confirmaron que ambos cuerpos presentaban signos de tortura antes de ser quemados, un sello característico del modus operandi del cártel en sus ejecuciones. Este nuevo episodio de violencia generó pánico adicional entre la población. Las escuelas cercanas entraron en protocolo de emergencia solicitando a los padres que recogieran a sus hijos de inmediato. El tráfico vehicular colapsó en varios puntos de la ciudad debido a los bloqueos implementados por las autoridades para asegurar la zona. Helicópteros de medios de comunicación sobrevolaban constantemente, transmitiendo en vivo las imágenes del caos urbano. En las pantallas de televisión, los conductores de noticias repetían una y otra vez las mismas frases. Guadalajara vive horas de terror. La violencia no da tregua en Jalisco. Autoridades luchan por recuperar el control. Los analistas de seguridad, consultados por diversos medios, coincidieron en señalar que el CJNG estaba enviando un mensaje muy claro. No tienen miedo de enfrentarse directamente al ejército y a las fuerzas del orden, y están dispuestos a llevar la violencia a zonas urbanas pobladas, sin importar las consecuencias para la población civil. Este nivel de atrevimiento, explicaron los expertos, solo es posible cuando una organización criminal cuenta con recursos económicos abundantes, armamento de alto poder,
una estructura operativa sólida y, en muchos casos, complicidad o corrupción dentro de las instituciones del Estado. Uno de los expertos entrevistados, un exagente de la DEA con décadas de experiencia en la lucha contra el narcotráfico en México, expresó su preocupación. Lo que estamos viendo en Jalisco es una escalada de violencia que no se había registrado en años. El CJNG se está comportando como un ejército insurgente, no como una simple organización criminal. Tienen capacidad logística, táctica y operativa para planear y ejecutar ataques complejos contra objetivos militares. Esto es muy grave. Y lo peor es que las autoridades parecen estar siempre reaccionando, nunca anticipándose. Esa noche del martes, las calles de Guadalajara volvieron a vaciarse. El toque de queda no oficial, ese pacto silencioso entre los ciudadanos que saben que después de cierta hora es mejor no salir, se impuso nuevamente. Los restaurantes cerraron antes de tiempo, los bares y antros cancelaron eventos. Las familias se encerraron en sus casas, con las luces apagadas y las puertas con doble seguro. Algunos colocaron muebles pesados contra las puertas y ventanas, creando barricadas improvisadas. Otros revisaban compulsivamente las noticias en sus teléfonos, buscando cualquier actualización, cualquier indicio de que la violencia podría regresar. En las redes sociales, los residentes de Guadalajara intercambiaban información en tiempo real. Grupos de WhatsApp dedicados a la seguridad vecinal se llenaban de mensajes. Escuché sirenas en la colonia del Fresno. ¿Alguien sabe qué pasó? Vi un convoy militar pasando por López Mateos. ¿Están patrullando o hubo algo? Por favor, avisen si escuchan balazos para saber si es seguro salir mañana temprano. Esa coordinación ciudadana, nacida de la desesperación y el abandono institucional, se había convertido en una herramienta de supervivencia. Mientras tanto, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, los 2 sicarios detenidos estaban siendo interrogados de manera exhaustiva, según filtraciones de agentes que participaron en los interrogatorios. Uno de los detenidos, un hombre de 29 años con el apodo de El Gato, había revelado detalles clave sobre la planeación del ataque. Según su testimonio, la orden de emboscar al convoy militar había llegado directamente de El Chore, el lugarteniente del CJNG en Guadalajara, como respuesta a los operativos militares que durante las últimas semanas habían logrado incautar varias toneladas de metanfetamina en laboratorios clandestinos de la región.